¿para qué lo va a poner? Si está lleno de normas, el código nuevo que habla de la obligación de oír al hijo. El 26, el 31, inciso E, el 639, inciso C, el 707, todo el código nuevo, todos ellos hablan de la obligación de oír al hijo. Incluso para el plan de parentalidad que pueden hacer los padres para resolver las cuestiones vinculadas al conflicto, obliga, pero da a entender que ese plan de parentalidad hay que hacerlo con la previa audiencia e intervención de los hijos. De modo que por todos lados, en el código nuevo, está esta facultad de oír, tampoco era necesario. Obviamente, tampoco es necesario acudir a la vía interdisciplinaria. La vía interdisciplinaria, como adición al 642, me parece inadecuada. Del código nuevo, que estoy criticando el código nuevo. Habla que poder acudir a la vía... ¿Para qué? Si ya está dicho en el proceso de familia que el juez se debe apoyar habla de la inter o multidisciplina. Entonces, claramente eso no es necesario, me parece a mí, 706, podemos a vez leerlo para un poco interiorizar ustedes. Este es el proyecto, y yo esta parte la confronté, pero siempre me generan dudas, si no es así me lo dicen, lo confronté con la ley vigente y en esta parte se mantiene hasta el número del articulado. Con lo cual tengo que pensar que está bien. Yo saqué por internet la ley y la confronté y me salió que iba. Bueno, como decía, el 706 habla de la cantidad de principios del proceso de familia, habla de la oficiosidad que le hablamos, y después en la parte final dice los jueces entre los cuales tratan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. Quiere decir que la inserción acá en el C42 me parece, para hacer una crítica, totalmente innecesaria. Otra situación que incorpora el C42 con relación al 264 quater, creo que todos tienen claro cómo funciona la norma, somos todos abogados, salvo que no soy abogado, funciona para resolver los conflictos generales entre los progenitores. Es el tema de la mediación. El 264 ter no habla nada de la mediación. El 642 sí habla de la posibilidad de someter el caso a mediación. Bueno, está bien. De cualquier manera, nosotros tenemos a nivel nacional una ley de mediación que la 26.589 que permite al juez acudir a la mediación. Y por el otro lado, el Código Procesal Civil y Comercial tiene esa posibilidad en diversas normas, el 360 y el 34, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, estoy hablando, no sé a cuál se corresponde de la provincia, de acudir, como digo, de someter el caso que tiene en sus manos a mediación. Yo respecto a este tema soy bastante crítico. Nosotros en nuestra sala hemos revocado muchas veces resoluciones que ordenan pasar el caso a mediación, las revocamos y ordenamos al juez que siga actuando en la causa. ¿Por qué? Porque me parece que se trata de evitar lo que se llaman, todos conocemos los efectos perversos de la ley. No debe convertirse el tema de la mediación en una herramienta, en un artilugio que litigantes inescrupulosos, en especial los demandados en general, utilicen el tema, y normalmente se hace eso, el tema de la mediación para ganar tiempo más. Digo, ¿qué gano? No hubo mediación. Bueno, gano 2 meses más, 3 meses más. Y entonces yo creo que deben reunirse necesariamente de manera conjunta 2 condiciones para que el juez remita mediación. Una, que llegue al convencimiento real de que es mejor un acuerdo judicial, extrajudicial que judicial. Por alguna razón, el juez, cuando tiene el caso en sus manos, dice, no, esto es mejor que lo resuelvan de común acuerdo. Pero la otra condición fundamental que debe unirse a esta es que entienda que es inconveniente hacerlo en el ámbito de la justicia, lo cual ya me parece bastante dudoso que se pueda dar. Dicho de otra manera, a mí me toca un caso, yo juez de primera instancia, que es para mediación. ¿Y para qué lo mandan a mediación? Convoco una audiencia y medio yo termino con el problema. Basta de burocracia. Pongamos punto final a la actitud burocrática y demás. Ah, bueno, mandamos. El típico despacho, pase, vista, vuelta, vaya y venga. Hagamos una justicia pasaje. Busquemos una justicia que... Entonces, digo yo, si por alguna razón el juez considera que tampoco es conveniente
que él convoque una audiencia, por alguna razón que en el caso puede ser justificada, bueno, ahí pasa el caso de mediación. Y en tanto y en cuanto no esté en riesgo la salud psíquica y emocional de los chicos, porque por eso hacen sus gentes. ¿Cómo vas a meter el caso de mediación? Hay que tomar cosas que en el momento. ¿Cómo va? O sea que el tema de la mediación debe tomarse con pinzas, está muy bien la mediación, lo ideal sería que cada vez haya menos casos en la justicia, pero no debe utilizarse la mediación por los juzgados como medio para aligerar las cargas del tribunal. No debe ser una herramienta para aligerar las causas del tribunal. Solo debe acudir el juez de primera instancia, por eso digo, más de una vez nos han tocado casos de uno totalmente innecesaria el reenvío del caso de mediación y hemos revocado y ordenado que siga adelante. Muy bien. Otra norma interesante es la del juez competente. ¿Quién es el juez competente para intervenir? Bueno, ya lo dice, es evidente, lo marca no está marcado en nuestra ley actual, pero sí está marcado en el proceso de familia, en el 716 del Código, no voy a leerlo para ganar tiempo, donde dice que esta situación que habla del centro de vida del niño, que será competente el del centro de vida del niño. Esto, el centro de vida, principio de estabilidad, statu quo, son términos de algún modo sinónimos. Todo lo que apunta a mantener la continuidad espacial, afectiva y emocional del niño. Pero atención, también acá me ha tocado, yo a propósito digo estas cosas, un poco para mechar lo que es la praxis judicial con lo que puede significar la pura academia, ¿no? Por eso adrede con intención yo comento las circunstancias. Me han tocado casos donde planteaban incompetencia, incluso que jueces que planteaban la incompetencia por las circunstancias, un juzgado que venía ya actuando con su equipo disciplinario, por las circunstancias que de la capital federal se fueron a vivir a San Isidro, o se fueron a vivir a Morón. ¿Qué puede cambiar 40 kilómetros? Eso es atentar contra el sentido de la ley. El sentido del centro de vida se refiere, si ahí me toca un caso en Jujuy, y yo soy juez de la capital, igual podemos Jujuy, pero digamos, está bien, es un tema, Jujuy, yo estoy en la capital federal, está bien, ahí sí, el nuevo centro de vida, pero no cosas que están a 40, 50, 60 kilómetros, que el juez agarre el coche del tribunal, si de primera instancia se lo pide a la Cámara, que tenemos 2 o 3 coches, llama a la presidencia de la Cámara, quiere un coche y se va ya. O sea que la inmediación la puede cumplir perfectamente. Entonces que vengan con el negocio, perdónenme la expresión entre comillas, de plantear que son incompetentes, no. Evidentemente eso no, porque me parece a mí que son maniobras dilatorias. El otro tema que hay que tener en cuenta con el centro de vida, son límites al centro de vida, se dan cuenta. El límite es ese. El otro límite al centro de vida son con los traslados ilícitos. ¿Qué pasa? Un conflicto, nos tocó varios en la Cámara, donde están discutiéndose determinados temas. ¿Qué hago yo? Eso me ocurre mejor idea, vivo acá en la capital y me voy a Morón. Me voy a Morón, instalo, me alquilo una casa, la pongo en la escuela, encima la pongo en la escuela, enseguida voy volando, con apuro, escribo a mi hijo en la escuela y después voy a la justicia civil, incompetencia. Es incompetente. Evidentemente la justicia no puede avalar traslados ilícitos. En ese sentido hay pronunciamiento de la Corte, inclusive que a pesar de tener un caso de traslado de Río Negro, creo que a Salta, una cosa así, donde toda la actividad estaba realizada en Río Negro y la mujer por su cuenta se fue con los hijos, se instaló en Salta, más hizo el cambio de domicilio, por supuesto los abogados son hábiles, acá al ver los abogados hábiles, ¿no? Yo también me consideraba hábil un momentito, pero quiero decir, está bien la habilidad, no estoy criticando, rápido, así el cambio de domicilio, todo venía, ya está, hecho consumado. No, directamente no corresponde. El traslado ilícito no, el traslado unilateral, inconsulto, no. Este es el otro tema, mira, me estoy acordando, que se vincula con el tema de que no es tan exclusivo el ejercicio exclusivo. Porque el argumento del abogado normalmente, de la parte, es, perdóname, yo tengo el ejercicio exclusivo de la patria potestad y voy a donde quiero, dentro del territorio. Porque ustedes saben que si no puede. Voy a donde quiero, tengo el ejercicio. No, tipo, ciertos límites hay.
no podés violar el régimen de comunicación, alterar así por la galería, decir, bueno, ahora no podés verlo, tomate el avión, andate a Jujuy, andate a Salta, no. Evidentemente eso no debe, según mi modesto criterio, no tiene que ser tolerado por la justicia. Personas legitimadas. Es importante este tema, no dice nada el Código Nuevo. Yo creo que claramente están legitimados los hijos. Surge además de numerosas normas del Código Civil Nuevo, que no lo voy a repetir, el 26, que hablan de la posibilidad, incluso hay una norma que dice que las personas con capacidad disminuida, que yo no tengo por qué excluir a los niños, porque son gente que no tiene la suficiente capacidad, tienen derecho a intervenir activamente, inclusive con patrocinio letrado. De modo tal que hay un montón de normas que habilitarían la intervención del propio niño. Más aún, yo tengo un criterio amplísimo en materia de legitimación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que juega? El interés superior del niño. Y si viene el vecino a plantearlo, bienvenido que venga el vecino a plantear una situación que está acudiendo. Y yo, en el deber, como juez, de aplicar las normas de oficio, pues convocar la seriedad que tiene el planteo, y ven, o sea que el tema de legitimación tiene que ser muy amplio. De cualquier manera, esto se comparece con otras normas que tiene el mismo Código Nuevo. El tema de me parece que aún cuando se trata de niños pequeños, debe admitirse con la presencia del tutor especial. El tutor especial es una figura que ya está prevista por el Código Civil, lo hizo Vélez, pero sin embargo hay una cosa interesante que se ha dado en la posmodernidad, donde se empezó a utilizar con bastante asiduidad, con bastante, digamos, yo diría bien en la justicia. Tengo que reconocer que mucho trabajó para esto Molina, siendo defensor de menores de cámara, trabajó mucho para esto y impulsaba y acicateaba a los jueces para que nombraran tutores especiales. Claro, es verdad, Vélez no lo pensó para esto, Vélez lo pensó para cuestiones patrimoniales, pero en realidad bien se entendió que la contradicción o la oposición de intereses puede estar dada porque el padre o madre está nubilada por sus conflictos con el otro, está enloquecido por todo lo que le hace, lo quiere cortar en 1000 pedazos, y eso no le da capacidad suficiente, está disminuida en sus aptitudes para poder dirigir entonces a los chicos. Entonces, ¿qué se hace? Se nombra un tutor especial que cumple la función de representar a ese chico. ¿Pierde intervención la madre o el padre? No, simplemente que está el padre, la madre y el tutor especial. Serían los 3 representantes del chico. Esto no debe confundirse con el tema del abogado del niño. Son cosas diferentes. Acá no voy a extenderme mucho porque me voy un poco del tema que tiene vinculado. Yo tengo una posición que es muy diferente a muchos que escriben sobre este tema. Sobre el tema de que cómo debe actuar y cómo debe ser el abogado del niño. El abogado del niño es un patrocinante. Más allá que después el abogado pueda estar con poder, todos los que somos abogados sabemos que no tiene nada que ver la actividad técnica, yo abogado, eso con aparte, si aparte soy representante, bueno, otra cuestión. El tutor es un representante y nada más que eso. Es representante del chico. El abogado es el asistente técnico. Nosotros acostumbramos a realizar, que fue materia de crítica por cierta doctrina, pero no me convencieron las críticas, así que lo sigo haciendo, que cumpla el tutor la función de abogado y de tutor. Entonces nosotros cuando nombramos tutor, hacemos que ese tutor sea el abogado del niño. Desde cierta perspectiva, esto sería incompatible. No para mí, ni para cierta doctrina, porque dicen que el abogado del niño, miren cuál es el razonamiento para que no lo saben. Dice así, el abogado del niño no. El abogado del niño representa lo que quiere el niño. O sea que el niño quiere que le tire un pedazo de manteca a la madre, va entonces el abogado y le pone, quiero, señor juez, que ordene tirarle manteca a la madre. Yo estoy exagerando, pero es así. Les puedo citar la cantidad de artículos de doctrina que dicen eso, no dicen lo de la manteca, pero dicen que el abogado del niño cumple lo que el chico le dice. Punto. No, el abogado del niño no es el abogado del adulto. Esto va ligado a otra cuestión, al tema de la autonomía del niño y al tema de la tutela.
no es una mala palabra la tutela, eso lo dijo una vez Petrarca, que se acaba de morir, en un fallo. No tenemos que tener miedo de decir tutela, está bien, hay un deber de la... Eso no es incompatible con el niño como sujeto de derecho. Los niños no son iguales a los adultos, entonces necesitan un plus de protección. De ahí la condición de garante que es el Estado. En consecuencia, la voz del niño no tiene la libertad, ni la va a tener, según mi criterio, que tiene la voz del adulto. Adulto y abogado hacen lo que quieren, están dentro del campo de la autonomía y dentro del campo del 19. No pasa así con los niños, que están regulados por normas de orden público. Por lo tanto, el niño lo que tiene que hacer, el abogado del niño lo que tiene que hacer es priorizar el interés superior del niño. Y alguien dirá, pero es lo mismo que el tutor. No, el tutor es el representante. Y alguien dirá, es lo mismo que el defensor. Bueno, el defensor en general actúa promiscuamente. El abogado se va a ocupar específicamente y para eso le pagan o alguien le pagará para ocuparse de eso. O sea que para mí son funciones diferentes. Es muy interesante el tema de la atribución de la facultad de 2 años, que está, veo que la norma dice que se podrá darle por 2 años a las facultades. Eso también es muy interesante, porque el juez puede resolver ante un conflicto, si bueno, usted se ocupa de toda la cuestión patrimonial, se puede ser gente de familia de dinero, que tenga chico dinero, o usted se ocupa de todas las vacaciones, de todo el régimen de esparcimiento y de la vestimenta, y usted ocúpese, digamos, de la educación. Eso lo puede hacer el juez. Hasta 2 años tiene facultades. Pero también el juez tiene facultades, aunque no lo diga, piensen en la ley actual y en el Código Nuevo, para hacerlo por determinados acontecimientos. No necesariamente tiene que tener un plazo. Vamos a suponer que se plantea esta cuestión estando de viaje una persona o estando enferma. Entonces la razón puede ser, bueno, le damos el ejercicio de todas las cuestiones patrimoniales a usted mientras dure la enfermedad del otro padre. Eso es posible, a mi juicio, conforme al 642 o el 284 ter, aunque no sea por un plazo determinado, porque igual es un plazo acotado. Es muy importante en el Código Nuevo. El Código Nuevo regula, que sería me voy a ocupar, de los casos especiales. Actos especial trascendencia, que son los del artículo 264.4. ¿Y qué dice al final el 645? Que en esos casos, cuando se trata de adolescente, se requerirá la conformidad del niño. O sea que más allá del conflicto, requiere la conformidad del niño. Por ejemplo, si lo quieren inscribir en una carrera militar o digamos un viaje al exterior, etcétera, que está dentro de los límites que marca el 264.4, ahí requerir el tema de la, digamos, de la conformidad. Esto no está previsto para los conflictos generales en el artículo 642, o sea, traducido el 264 ter. Pero uno podría hacer una suerte de aplicación analógica y en todo caso, aunque no aplicarlo a rajatabla, si no hay una plena conformidad del adolescente, acuérdense que por el Código Nuevo se es adolescente a los 13 años y no a los 14. Y de acuerdo al Código Nuevo se lo considera se presume suficiente discernimiento a los 13 años, lo cual también representa un importante avance sobre la ley actual. Es un disparate, me parece a mí modestamente, que una persona se lo considere sin discernimiento a los 13 años. Es un disparate, directamente. Hay actos que no podrá realizar, que no se lo puede considerar un incapaz absoluto. Esta es una cosa estatuaria. Yo sé que hay un fallo de la Corte reciente que ha hablado de la vigencia de eso, pero realmente me cuesta entender, no sé quién habrá asesorado a los jueces en este tema, pero me parece que es un despropósito pensar que en la actualidad posmoderna hablemos que un chico de 13 años sea un incapaz absoluto. Eso no me entra en la cabeza. Pero bueno, en materia igual opino. Habíamos dicho que el 264.4 y el 2, ya lo dejo con poco tiempo, y el 645 hacen referencia a los actos de especial trascendencia que están regulados los actos especiales, que no se los voy a leer, o se los puedo leer rápidamente, cuando habla de el 645, donde dice: autorizarlo para ingresar en comunidades religiosas, fuerzas armadas o seguridad.
autorizarlo para salir del repúblico para el cambio de residencia, autorizarlo para estar en juicio o supuesto, administrar los bienes del hijo. En todos los casos, bueno, se trata del consentimiento supletorio. Cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso. Es cierto que no tiene la misma entidad lo del 645 con el 642, pero digamos que esta norma la tenga el juez como antecedente de que estamos ante un chico de 13 años o 14, la oposición de él debe ser relevante para la decisión judicial, me parece, como digo, importante. Hay dos cosas interesantes, una cosa interesante que quiero comentar con respecto al 264.4, y es en lo referido al interés del niño y el interés familiar. Observen ustedes que el 264 ter dice que el juez resolverá conforme al interés del niño, y en cambio el 264 quater dice resolverá conforme al interés familiar. No se rompe la cabeza, pero los parámetros son distintos. Y cuando llegamos al código nuevo, algo mejoró. El artículo 642 elimina, como dije antes, el interés del niño, y el 645 habla del interés familiar. Mantuvo el interés familiar. Yo pienso que no hay dicotomía alguna en este tema. Interés del niño e interés familiar en absoluto, a mi juicio, se contraponen. Si algo es conforme al interés superior del niño, es porque está de acuerdo en el interés familiar. ¿Eso por qué? Porque ha dejado de tener protagonismo el llamado interés abstracto de la familia. Hoy en día lo que juega son los intereses de las personas físicas. La familia no es un ente que, digamos, que pueda tener intereses propios, en realidad. ¿Qué se juega en la familia? Y relaciones interpersonales. Lo vemos todos los días en el tribunal. No hay un juicio de familia contra el hijo Juan. No. Lo que hay es el padre contra la madre, un hijo contra el hijo. Siempre son relaciones interpersonales. En consecuencia, ¿cuál es el interés familiar? ¿Cuál es el interés familiar? Y el interés familiar es aquel interés que está ejercido rectamente conforme a la regla de la solidaridad familiar y que es un acto que no es abusivo. Evidentemente que no es abusivo. Quiere decir, la discusión, digamos, el ejemplo típico, no sé si es típico, un ejemplo. Un padre, que por ahí también quiero un poco meter baza para bromar a la madre, de separada y con bronca, lo quiere hacer pasar a su hijo un viaje al exterior. Hace que pase un viaje al exterior y entonces insisten que debe autorizarse al hijo para que haga un viaje de estudio al exterior. La madre está muy enferma y tiene una relación muy particular con ese hijo, y es importante la relación con ese hijo. Digo el ejemplo para que se entienda mejor a qué va el interés familiar. ¿Cuál será el interés familiar? El balance lo va a realizar el juez. Si el juez considera que es importante que ese hijo esté con la madre, va a denegar la autorización. Entonces alguien va a decir, pero entonces el juez acá resolvió contra el interés superior del niño. No, resolvió en contra de aquel interés esgrimido por el niño a través de un representante, pero que no está identificado con el interés superior del niño. O sea, no hay interés superior del niño que pueda contradecir el interés familiar. Porque no puede haber interés superior del niño que se pueda ejercer de manera egoísta. Por eso no entiendo esos planteos cuando hablan del abogado, el niño que debe llevar los planteos del niño aunque sean egoístas. No puede haber un adulto que sea cómplice, por más abogado que sea, de ese planteo del niño, que evidentemente si no responde al interés familiar es porque tampoco responde a su interés superior. O sea que no entiendo que haya, al no tener categoría jurídica diferenciada, siempre han de coincidir. Voy a hacer rápidamente, así dejo tiempo a conversar. El tema de los progenitores adolescentes, muchos temas interesantes, por lo menos para mí interesantes. El tema de los progenitores adolescentes, un gran tema resuelto muy bien, a mi juicio, por el 644 del proyecto. En la actualidad hay es una barbaridad. Es una forma de decir mía, por exagero, pero creo que es un error, es un atraso. Dice que cuando haya progenitores adolescentes, los chicos van a estar sometidos a tutela. No, ya está. Lo que hace el 644, muy bien, por eso
Antes comentaban en el comienzo de la clase que me daría un poco de lástima que no se hubiese salido el código, porque pese a que fue de algún modo, creo, un poco irregular la sanción al ser una sola fuerza política, más allá con que esté de acuerdo o no con una fuerza o con otra, pero digo, un código debe tener algún consenso. Pero más allá de eso, que formalmente yo coincido, es una pena que en esto son regulaciones muy positivas y un gran avance, y modestamente en estas materias nos colocamos claramente a la vanguardia de todas las legislaciones en materia de niñez. Claramente a la vanguardia. Ya no le tenemos que envidiar a ninguna legislación si en materia de niñez dejamos de lado el tema de la filiación, complicado, que además se eliminaron varias cosas y demás. Pero en todo este tema de la responsabilidad parental, del interés del niño, bueno, ni hablar del divorcio, lo del divorcio, modestia aparte, lo vengo sosteniendo desde el año 1983. Yo publiqué en Jurisprudencia Argentina en el año 1983 un artículo sosteniendo que debía adaptarse el divorcio por voluntad, incausado por voluntad unilateral. Evidentemente, pese a mi gran influencia, la ley 23.515 no me dio bolilla, era antes de la sanción de 23.515, porque se no en el 87. Yo, no, perdón, en el 85, lo publiqué en JAR, y dije, debe adaptar el sistema sueco. Yo sé que la Argentina no es Suecia, pero en ese momento me pareció oportuno adoptar eso. La 23.515 no me dio bolilla. Bueno, bienvenido que ahora por fin recojo una cosa que hace décadas que vemos. Muy interesante lo de los progenitores adolescentes. Porque adopta un sistema intermedio. ¿Cuál es el intermedio? El progenitor adolescente, 14 años que tiene un hijo, 16 años, en fin, tiene el ejercicio de la responsabilidad parental de su hijo. Pero hay un control, a su vez, ¿de quién? De los padres de ese progenitor adolescente, quien pueden deducir oposición. Entonces, el régimen interesante de presumir los consentimientos, que no lo dice, yo lo entiendo así, lo interpreto así, y entonces puede manejarse la cosa, digamos, resguardando el interés del niño. Es una suerte, para mi juicio, como lo dice la ley, de ejercicio de la responsabilidad compartido entre el padre, entre el progenitor adolescente, respecto siempre del niño, ¿no? Entre el progenitor adolescente y el padre de ese progenitor adolescente. Es una suerte de cosa compartida, lo cual me parece, desde luego, muy positivo. Vale. Muy bien. Dos palabras, y ya termino, con relación al cuidado personal. ¿Por qué? Porque el cuidado personal es una derivación de la responsabilidad parental. No confundirse. El cuidado personal es una tenencia. Lorenzetti en el coso dice que equivale a tenencia, así dice en el comentario. El cuidado personal es una derivación de la responsabilidad parental. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el cuidado personal y el ejercicio de la responsabilidad parental? Bueno, ¿saben? La diferencia que hay es un tema de extensión. Mientras el ejercicio de la responsabilidad parental se refiere a todos los actos vinculados al chico, deberes, facultades, como dice el código, el cuidado personal se refiere a la vida cotidiana del hijo. Es una suerte de ejercicio de la responsabilidad parental acotado a la vida cotidiana del hijo. Yo personalmente sostengo que no puede haber cuidado personal sin ejercicio de la responsabilidad parental. Alguien me puede estar pensando, y acá en la Argentina existe actualmente, todos los chicos tienen el cuidado sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo por medio, que se van los padres con los chicos, y no tienen la tenencia. Sí, pero yo digo, pero tienen el cuidado. Por eso para mí la noción de cuidado personal debe ser un poco más extensiva que el de la tenencia. El cuidado personal es dedicarse al cuidado. Y eso lo aclara bien la ley. Cuando habla de ley nueva, que habla del cuidado personal, hay una suerte de división, porque por un lado hay una división de clases. El cuidado personal es compartido y el otro que es el exclusivo, o unilateral. Y luego hay un desglose, y esto, atención, modestamente decimos, yo creo que hubo confusiones, inclusive en algunos autores para mí son confusiones. El Código Nuevo no establece como regla la llamada tenencia compartida, de ningún modo. Eso lo voy a aclarar enseguida. No establece como regla la llamada tenencia compartida, la ley. Bien, lo voy a explicar en 2 minutos. Luego, cuando habla de las modalidades, del cuidado personal compartido, ya nos vamos del unilateral. Habla de 2.
en uno utilizando un eufemismo, que lo hicieron a propósito, para mí, para que la gente, los super progres, digamos, para un nombre, no se enojen, de que decían, ¿cómo siguen poniendo esto? Entonces, por un lado hablan de el cuidado personal compartido alternado, que es, hablándolo en buen criollo, nuestra tenencia compartida. ¿Por qué? Porque se distribuye la semana directamente. 3 días y 3 días, a veces hay una pequeña diferencia, pero es una tenencia compartida clara. La otra, ¿cuál es? Cuidado personal compartido indistinto. Yo cuando leo me rompí la cabeza. ¿Qué es esto de indistinto? Indistinto, voy al diccionario. Dice lo que no se distingue. Y acá se distingue. Porque ¿saben lo que es para la ley el cuidado personal indistinto? Es cuando el cuidado principal lo tiene uno y el cuidado secundario lo tiene el otro. Que en definitiva, ¿saben lo que es eso? Es lo que pasa en nuestra vida actual. Cuando el padre se lleva fin de semana por medio y en los días martes al chico, ahí hablamos otro día con Pedro Fercovici del 30% mínimo que debía tener quien ejerce para que el otro padre pueda ejercer, bueno, ese 30% que normalmente se tiene, si no tiene el 30 tiene el 25%. En mi experiencia está el caso del padre que va cada 15 días, los 10 minutos, está. Pero yo creo que la mayoría hay contacto el fin de semana, se queda a dormir, aunque sea un sábado por medio. Ese es el cuidado personal compartido. ¿Cómo tenía que haberlo llamado la ley? Así, a mi juicio. Cuidado, Cuidado personal compartido principal y cuidado principal compartido secundario. ¿Por qué principal? Porque el principal es el que tiene mayor tiempo y secundario es el que tiene mayor. Pero entonces quisieron, digamos, para que todo el mundo crea de que se estableció como regla la tenencia compartida, que no es así, porque la ley en dos normas, 651 y 656, rápidamente las voy a leer, opta como regla por el indistinto y no por la tenencia compartida. Lo cual no lo critico, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Que sea así porque la tenencia compartida debe estar limitada, según mi modesto criterio, según atrasado, para determinadas situaciones. Para determinadas situaciones que tiene que haber. Por de pronto, con hijos pequeños es complicado. El hijo juguete, anda acá, allá, el tema es complicado. Inclusive ha sido criticado por la interdisciplina. O sea que no tampoco cantemos lobas a la tenencia compartida. Puede servir como no servir. Sí debe haber un contacto, sí, estrecho. Bueno, les repito, el 651 establece así, rápidamente. A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo, en la modalidad indistinta. O sea, a uno el tiempo principal y al otro el secundario. El 656 vuelve a repetir. 656. Si no existe acuerdo o no se homologa del plan, el juez debe fijar el régimen de cuidado de los hijos y priorizar la modalidad compartida indistinta. O sea, la ley nueva no establece entonces la llamada tenencia compartida como regla general. Yo creo que claro, porque escuché por ahí cosas que me parece que están equivocadas. Bueno, yo voy a dar finalización, me sé con qué lo puedo cerrar. Lo puedo cerrar con el tema, tal vez, de las ponderaciones. El juez debe ponderar. Me parece que se equivoca un poco el proyecto. Cuando habla de las ponderaciones, dice así, el 653. Es importante esto, pues si llega a aplicarse el código, por hacer lo que dije. El 653, el 653 dice así, cuidado personal unilateral, deber de colaboración. En el supuesto excepcional en que el cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, ¿cuál sería el caso ahora de dirección del cuidado personal unipersonal? Y sería el caso de qué? Del padre ausente. El padre borrado que no está, o que una vez por mes viene y lo llama, vení, te espero en la esquina, traelo que lo voy a ver, está radicado. Bueno, ahí sí, podríamos hablar de un cuidado personal. Pero no es lo que se da en la mayoría de los casos cuando vive en la misma ciudad, está con el padre, se queda los fines de semana, eso no es cuidado de ninguna manera. Bueno, dice lo siguiente, en el supuesto excepcional en que deba ser unipersonal, el juez deberá ponderar, y viene una cantidad de ponderaciones. No es así.
no es solo así. Estas ponderaciones del A, B, C, que se arregló rápido, la prioridad del progenitor que facilita el contacto con el otro, la edad del hijo, la opinión del hijo, el mantenimiento de la situación existente, principio de estabilidad, etc. Se aplica también cuando el juez va a otorgar la modalidad distinta, e inclusive la modalidad alternada, porque tiene que saber el juez cómo se comporta ambos padres para saber si da la alternada. Además, si va a dar a la indistinta, yo le voy a dar a fulana, a María le voy a dar el cuidado principal. ¿Cómo no voy a saber cómo se comporta conforme a estas pautas? Si resulta que yo le voy a dar a María el cuidado personal principal, ¿no? El llamado indistinto, y resulta que viola estas normas, no tiene en cuenta la opinión del niño, no tiene en cuenta al otro padre, ¿cómo yo lo voy a hacer? O sea que me parece que hay un error. Esto debe aplicarse también a todos los casos en que el juez decide el tema del cuidado personal, sea unipersonal o sea el compartido. Dos palabras con relación al tema de la edad del hijo. La ley prohíbe la discriminación, pero atención con esto, por lo menos en mi interpretación. No voy a leer todo el artículo porque el largo no va lo mismo. Dice el 6 y pico, habla de la cuestión de que no debe tenerse en cuenta el tema del mantenimiento de la digamos que no es posible hacer discriminaciones por razón del sexo, esto lo han tomado por todo el tema de la homosexualidad y la cuestión. Pero relativo está la aplicación. Lo que no se pueden hacer es discriminaciones arbitrarias. Evidentemente, si yo tengo que resolver un cuidado personal y hay una madre que está amamantando al hijo, y yo voy a tener en cuenta la condición de madre que amamanta al hijo. Evidentemente es así. Me nos guste o no nos guste. Y por ahí plantea el otro que discrimine, plantea que es inconstitucional y demás. No es lo mismo para mí el hombre y la mujer, lo vengo teniendo hace décadas. No es lo mismo. No es lo mismo. Más allá de la igualdad, una cosa es la mujer y otra cosa es el hombre. Una mujer tiene panza, pares, tiene... el otro no, son cosas diferentes. Por lo tanto, no podemos equiparar absolutamente. Entonces, yo sí voy a tener en cuenta el hijo. No importa que la ley nueva haya eliminado la preferencia de los 5 años, en lo cual yo estaba de acuerdo. ¿Por qué? No porque necesariamente haya que dar a la menor de 5 años, sino porque es una cosa que largaba la ley. Bueno, para mi juicio no era discriminatorio. El Lorenzetti tiene cosas, dice que sí, que era discriminatorio, que eso discrimina. A mí me parece que no, porque vuelvo a insistir, las funciones de la madre no es la misma que la del padre. Pero sé que es una materia recontra opinable y tal vez más de la mitad de la sala tengo, o todas por ahí, no sé. Pero soy honesto y lo digo, que yo en su momento escribí que no me parecía inconstitucional la preferencia de los 5 años. Pero tampoco me preocupa y le aplaudo que la hayan eliminado. Si igual yo tengo que contemplar la del hijo. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, a mí me toca la del hijo que amamanta 2 meses y la madre es una artista que ve al hijo en fotografía y es el padre que anda con la mamadera dándosela, obviamente que no va a tener ninguna preferencia. Es obvio. Pero en el caso regular, en que anda la madre cargando al chico y dándole la mama y todo eso, bueno, evidentemente lo hay que tener en cuenta la opinión del hijo. Por último, ahora sí, seguro por último, el tema del principio de estabilidad. Dice el mantenimiento de la situación existente. Hay que tener en cuenta con el tema del statu quo. También cuando hablé del otro tema, ya lo mencioné, porque a veces la cosa no es tan así. El chico va evolucionando, el chico tiene un desarrollo. Entonces, lo que hoy arreglamos para el chico, a los 2 años puede ser inconveniente. Entonces, por eso el principio de estabilidad hay que aceptarlo relativamente. Es cierto que la doctrina y la interdisciplina en general dice que bueno, hay que tener cuidado. Si encima de la separación de los padres al chico no entramos a cambiar de escuela y todo, pues es un bombardeo que tiene. Ok, pero con ciertas limitaciones. Por eso hay un fallo de la Corte interesante donde dice que la estabilidad no es inamovilidad. Hay que tener en cuenta las diversas circunstancias y aplicar. En definitiva, hay que aplicar en todo esto, y con esto cierro, algo que es fundamental y que ya hablaba Mallory cuando estudiaba el Código francés, es el principio de flexibilidad. Flexibilidad, que si hay algo donde rige es en el derecho de familia.
principios de flexibilidad. Es imposible atarse a principios así y tratar de bajarlos. Eso me pasa inclusive con personal de mi tribunal, que tiene esos conceptos formados y los tratan de bajar automáticamente. No, hay que ser flexible, no queda otra alternativa. Perdonen la lata y muchas gracias. Ahora, por una cuestión de orden, quienes quieren hacer preguntas, vamos a pasar una hoja, levanten la mano si nos podemos acercar para que se anoten. Quiero agradecer al doctor Mifraje su presencia, el Instituto de Derecho de Familia, cuando organizó esta charla juntamente con el Colegio de Magistrados, la organización del colegio. Pensó que iba a traer un referente muy valioso y lo que hemos escuchado nos ha confirmado, además del interés que despierta esto que todos conocemos y queda expuesto con tanta claridad. Además de este agradecimiento, yo quiero decirles que, como dijo la doctora, por favor, pásennos las preguntas, preferentemente por escrito, para que podamos ordenárselas para que el doctor pueda contestarlas. Si pueden, mejor, pero si no, vamos a empezar con las primeras oralmente, el primero o el segundo que la haga, y mientras los demás van escribiendo sus preguntas, así facilitamos. Doctora, creo que usted va a empezar. ¿Qué pregunta tiene para hacerle? Acá va a empezar la minoría que son hombres. Bueno, ¿hay algún hombre? Es minoría, para que después no se sientan discriminados. Lo escuchamos con placer, doctor. Bueno, qué nervios soy el primero. Qué bien el nombre. La pregunta es... Doctor Becar Varela, identifíquese así. Andrés Becar Varela. Sí. Claro. Está muy joven. Una pregunta, pero que se suscita generalmente en la práctica, que tiene que ver con la actitud que toman los colegios frente a conflictos que se presentan entre los progenitores que asisten a una determinada comunidad educativa. Por ejemplo, cuando un padre va y quiere retirar a su hijo del colegio y se presenta alguna situación conflictiva con la madre que dice no, a él no le corresponde porque yo tengo la tenencia y él tiene un régimen de visitas donde está previsto que hoy no tiene que ver. Y los colegios, por lo menos lo que me ha sucedido a mí, no saben bien cómo actuar y generalmente tratan de sacarse el problema encima y tratan de decirle a los progenitores que lo resuelvan ellos. Otros directamente toman partido y dicen le vamos a dar prioridad a la madre, y otros preguntan, bueno, ¿quién tiene el ejercicio de la tenencia o llamado ahora responsabilidad parental? Entonces a esa persona que tiene el ejercicio, si no hay un régimen de visitas que ese día permita que el padre venga, entonces no se lo damos a ese padre. Yo tuve personalmente varias discusiones con algunos representantes legales de colegios donde mi postura era decir que un colegio no puede negarle a ninguno de los dos progenitores que pueda retirar al chico en cualquier momento, porque entendía que tiene que ver con este concepto de responsabilidad, de ejercicio de responsabilidad parental, que de alguna manera yo entiendo que los dos siguen ejerciendo por más que la tenencia esté atribuida en forma unilateral, y que el colegio, que el acto de ir a retirar a un hijo tiene que ver con la vida privada de la familia, y que el padre forma parte de esa vida privada y tiene todo el derecho de ir a retirar al hijo como un acto que tiene que ver con su ejercicio de su rol de padre, llamémosle rol de padre simplemente, para no entrar en si ejerce o no la responsabilidad parental. Y en alguna discusión me decían, no, bueno, pero acá si la madre tiene un régimen de visitas y no dice que el padre lo puede retirar, yo no lo puedo permitir. Bueno, quería tener su opinión al respecto.
Bueno, en general yo coincido con la última postura que usted señala del colegio y que usted está en desacuerdo. ¿Por qué? Porque me parece que hay que haber una cuestión de orden. Si un padre está bien intencionado, lo que tiene que hacer es ir a la escuela. Mire, estoy separado, ¿hay algún problema? ¿No hay problema? Mira, le vaya a hablarlo. Y ahí resolverlo. No, mire, nosotros, si usted está separado y el hijo está con la madre, va a tener. Entonces voy, la llamo a Clarita. Clarita, mira, yo quiero ir a buscar. Porque si no, sabe que se presta, y se presta las maniobras, los sacos, los retiros, se convierte el chico en un objeto. Entonces, todo lo que usted quiera en materia de la obligación, de la responsabilidad parental, pero pongamos límites, debe haber orden. Y yo celebro, sinceramente, que los colegios tomen una actitud positiva, porque además es fácil de solucionarlo. Si la idea es que pueda cualquier padre retirarlo, con que le den la indicación, el señor lo va a ver a su mujer, si tiene buena relación, mira, ¿te parece bien que cuando mi pareja lo vaya a buscar? Sí, Pedro, ningún problema, Alberto, anda, te hago la nota, hace la nota y la presenta en el colegio y se termina la historia. Entonces, esto de ir a retirar y que me denieguen y después quejarse, y el olfato que yo tengo, que es un poco la perturbación que tengo. O, si no es la perturbación que estoy exagerando, y bueno, por lo menos no es prudente ese padre, no es prudente. Gracias. Doctora Sosa. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tomando tu tema, nosotros somos del equipo técnico escolar, justamente los famosos gabinetes con los que nos peleamos todos, y hemos tenido un caso muy parecido a lo que vos comentaste. En este caso, el papá vino a la escuela presentándose de que tenía la tenencia y que se iba a llevar al menor del colegio. Ok. La mamá también dice, si el chico quiere, se puede ir. El tema es que el chico no quería. En este caso fue una escuela secundaria, un nene de 15 años. Adolescente. No también, ya. Es más, veía al padre y huía del padre. Era terror lo que tenía con el padre. Se hace la entrevista con el chico, tanto la social como la psicóloga, como nosotros, qué es lo que pasaba, cuál es el problema, mira, tu papá viene. Ningún problema, pero no lo quiero ver, por ahora estoy muy enojado, no tengo ganas de verlo, me hace mal. Se le explica al papá, mira, preferible que por ahora la escuela no, porque el chico realmente cada vez que venía al colegio, si lo veía en la puerta, corría y tenemos Panamericana a una cuadra. Y puede suceder cualquier cosa. Y si no, disparaba adentro y no había forma de sacarlo de donde sea. Porque el papá tampoco respetaba estos límites de pasar al aula. El tema es que a nosotros nos llama la abogada del hombre, del papá, amenazándonos que nos iba a hacer juicio, que nosotros estábamos a favor de la mamá, de que no queríamos que el chico olvidara al papá. Y nosotros le explicábamos como equipo que nosotros prevalecía la ley, o sea, a nosotros no nos importa el papá, la verdad, sino el chico. Y que el chico nos había dicho de que no quería verlo y que era preferible, y se había hablado con el chico, de que por favor lo hablara con el papá o con el fiscal o con el que esté en la causa, de que no vaya a buscar a la casa. La cuestión es que la abogada me decía de que nosotros estábamos totalmente en contra, que nos iba a hacer juicio y que el chico era chiquito para decidir con quién quería estar y qué quería hacer. Y nos ha pasado en varias instancias, tanto en primaria como en secundaria, que los chicos vienen y plantean por qué consideran quedarse con el papá o la mamá, y nos plantean, pero con muy buenos criterios, y los abogados nos plantean que quiénes somos nosotros para hacer un acta, escribir, decidir, pipito. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros como equipo cuando nos plantean estas cuestiones? Porque la escuela, aunque no querramos, está en el medio siempre. ¿Es un equipo de qué, perdón? Equipo técnico escolar, los gabinetes, que se compone de trabajador social, psicólogos y Lo primero que se me ocurre es que no se puede forzar la voluntad de un adolescente, evidentemente que lo vamos a arrastrar, un chico de 15 años que no quiere ir. Y eso se va a tener que resolver por otra vía. Evidentemente el padre va a tener que hacer el planteo, hablarlo con la madre, va a hacer el planteo judicial y se verá lo que se hace, algún estudio se dispondrá. Pero tampoco el gabinete podrá intentar hablar con el chico y a ver si logra entender la situación. Este tema de la negativa es una cosa que suele reducirse, ¿no? No quiere, bueno. Si no quiere, seguramente habrá algún trámite judicial de por medio. Porque seguramente, si ese chico no quiere es porque ya hay un conflicto.
Y si hay conflicto, seguramente es una cuestión judicial. Y si el padre va, no sea cuestión que quiere jugar a dos puntas, digo. Perdónenme lo malintencionado que soy. Pero digo, ¿por qué va? ¿Por qué no lo plantea judicialmente? ¿Por qué no va al abogado? Aquí tiene un excelente abogado con Paquillera, y él le va a decir lo que tiene que hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y a qué edad los chicos tienen poder de decisión? Esto de ser oído, escuchado. Porque No, con esto... yo no digo de poder de decisión, yo digo que ante la negativa, un chico de 15 años, 14 años, 13 años, y me parece a mí que no se lo puedo arrastrar, no sé lo que te parece a vos. Esa es cuestión de sentido común, eso, no es cuestión de derecho. Que tenés que ir, bueno. Diferente que puede pasar es que esté previsto judicialmente, por acuerdo, etcétera, el retiro del chico y el chico igual no quiere ir. Bueno, ahí entonces también hay que suspender la entrega y bueno, plantear la justicia. No veo otra, no veo otra. Sí, doctora. Mi nombre es Inés Sofía Quintana. Cuando usted hacía el comentario respecto de los actos que merecen la autorización de ambos padres, se decía que se tenía que tener en cuenta en el código actual el interés del menor y también el interés de la familia, y en la nueva ley hace referencia solo al interés de la familia. Me surge el interrogante en la realidad actual de las familias ensambladas, donde un menor de edad tiene dos familias. ¿Cómo se valora ese interés? ¿No? Me vino a la cabeza esta pregunta por los casos donde una de esas familias del chico se tiene que ir a vivir afuera y la madre pide la autorización para proyectar al chico fuera del país. Bueno, ahí sí se tiene que valorar cuál es el mejor interés del chico, también de la familia que se va, del padre que se queda. Y me parece que la nueva ley, en el tema de familias ensambladas, no hace ninguna referencia. Yo leí el anteproyecto el año pasado y ahora no lo voy todavía a estudiar. ¿Se entiende? Se entiende, de cualquier manera yo no veo mayor conflicto aunque la ley, aunque el código no haga referencia, porque si el norte es el interés superior del niño, que está en un montón de disposiciones del código nuevo, además de la 26061 y la convención, me parece a mí que hay que resolver conforme a esa pauta. Y yo vuelvo a insistir que el interés superior del niño es lo mismo que el interés familiar. No hay un interés familiar despersonalizado. El interés familiar se concreta en la decisión judicial cuando dices una cosa y se hace otra. Ese es el interés familiar que debe coincidir con el interés